Hemos estado hablando acerca de em, cómo la ONU interviene en algunos procesos de pacificación y de procesos de reconciliación entre grupos eh, dentro de los países que conforman guerras internas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el día de hoy cómo esos procesos que se llevaron a cabo durante la Guerra Fría en varios países de Latinoamérica y del mundo en general se fueron dando para traer como consecuencia aquí en Guatemala los acuerdos de la paz firme y duradera. Y cómo a la fecha todavía nos compete, ¿verdad? Y estamos viendo las consecuencias de esos procesos de paz. Entonces, el tema del día de hoy son los procesos de paz específicamente en Guatemala. Guatemala no fue el único país que participó de estos procesos. Como les digo, fueron todos los países que estaban en conflicto durante la Guerra Fría y necesitaban entonces calmar la situación tanto de dictaduras militares como de guerras internas, de muertes, porque el país estaba en una eh, combustión total, ¿verdad? Estaba a punto de estallar aún más de lo que ya estaba, ¿verdad? Así que el mundo estaba en llamas y necesitaban de alguna manera frenar todo esto para que tanto ya no hubieran muertes como para que la economía y las relaciones internacionales fueran mejorando. Entonces vamos a ir viendo aquí. Este, en 1983, recordemos que estaba como presidente Humberto Mejía Víctores y él empezó a establecer eh, conversaciones con la ONU y esta comisión para la paz. Entonces, le piden a la URNG, que era en ese tiempo el grupo de guerrilla en Guatemala, que se una a estos procesos de paz. ¿Y qué hace la URNG? En el gobierno de Mejía Víctores, eh, pide como condición para iniciar la pacificación, primero una democratización. A la URNG o a la guerrilla, más que terminar con la guerra, lo que le llamaba la atención o lo que pretendían era que hubieran elecciones libres, que se acabaran las dictaduras militares y que de esa forma entonces se buscara ya la paz. Primero, democratizar el país, quitar las dictaduras, estar en paz en cuanto a que ya no hubiera una dictadura opresora, ¿verdad? Eso era lo que pretendía. Entonces, en el gobierno de este señor, entre 1983 y el 86, se reforma la Constitución y se crean tres instituciones que velan por los derechos humanos: la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral. Se me había olvidado. Los de tercero C, por favor, pongan su asistencia, tercero C. Entonces, la Corte de Constitucionalidad eh, se creó para velar porque la Constitución eh, se cumpla, que las reformas que se hagan sean en beneficio de todos, no solo de unos cuantos. Y que las leyes, las nuevas leyes, también sean en beneficio de toda la población. La Procuraduría de los Derechos Humanos empezó a velar por el cuidar a los
a los más desprotegidos, principalmente a los pueblos mayas. Y el Tribunal Supremo Electoral empezó a planificar cómo se iban a dar las nuevas elecciones en donde se velara porque no hubieran fraudes electorales. Antes de que hubiera esto, pues nadie, solo los mismos gabinetes de gobierno eran los que se encargaban de velar por las elecciones y por eso es que siempre habían dictaduras y dictaduras porque eran los mismos que entre ellos prácticamente se elegían. De 1987 a 1990 queda como presidente Vinicio Cerezo. En el gobierno de él dice que se detienen un poco los diálogos de paz a causa de los guerrilleros contrainsurgentes. Eh, Empiezan a darse cuenta de que Vinicio Cerezo, al parecer, estaba muy del lado de ciertos bandos que querían seguirse beneficiando de la mala política en Guatemala. Entonces los guerrilleros no estaban de acuerdo con eso, aunque no se sabe si realmente eso era lo que estaba pasando. Entonces los guerrilleros empiezan a pelearse, a seguir peleando, a seguir formando guerrillas y eso detiene bastante los diálogos para la paz. Entonces viene Vinicio Cerezo y él con el afán de que todo termine, ya sabemos que Vinicio Cerezo es el primer presidente democrático electo democráticamente después de casi 40 años de estar con presidentes eh, militares. Entonces, 36 años después viene a quedar Vinicio Cerezo y él lo que sí quiere es que se busque la paz y dejar la confrontación militar. Entonces se forma la Comisión Nacional de Reconciliación, que constituye el antecedente directo de las pláticas directas de la pacificación. Entonces esta comisión se encarga de estar velando porque los guerrilleros empiecen a tomar bando de las pláticas y que puedan ceder a ciertas cosas. En 1991 queda como presidente Jorge Serrano Elías y las conversaciones con él empiezan a producirse rápidamente. Él está muy a favor de que haya paz, pero se frena a través de un autogolpe de Estado. ¿Qué pasa aquí? Jorge Serrano Elías se da cuenta que el Congreso está muy corrompido y otras instituciones también, como la recién hecha Corte de Constitucionalidad. Eh, la corrupción en estas áreas es muy grande. Entonces, él lo que busca es disolver el Congreso, disolver la Corte de Constitucionalidad y volver a ser órganos que estén más limpios, ¿verdad? Que tengan gente nueva y que se pueda encauzar a unas leyes que realmente beneficien a todos. Pero, pues obviamente se dan cuenta de lo que él quiere hacer y lo ponen al descubierto. Entonces él queda en mal en frente de toda la población guatemalteca y le toca huir a Panamá. Entonces, como dice la Constitución, cuando pasa algo así en donde el presidente no puede terminar su periodo de gobierno, eh, le toca al Congreso elegir al nuevo presidente y eligen como presidente a Ramiro de León Carmen. Él retoma rápidamente las pláticas para la paz y empieza otra vez los procesos de pacificación. En 1996, Álvaro Arzú toma la presidencia, ofreciendo condiciones favorables para enfrentar los retos postergados. ¿Qué hizo Álvaro Arzú? Él, pues siempre ya de familia de cientos de años de estar en situaciones políticas,
sabe que la manera principal para llevar esto a cabo es platicar con las partes. Entonces, él, desde antes de quedar electo como presidente, cuando queda para la segunda vuelta, que le llamamos aquí, ¿verdad? No recuerdo quién era su contrincante, pero queda el contrincante y él, ¿qué hace Álvaro Arzú? Una jugada estratégica muy buena, a beneficio pues de la mayoría de la población. Obviamente él buscó su beneficio político también ahí, ¿verdad? Se reúne en secreto varias veces con los dirigentes de la URNG, o sea, con los guerrilleros, y les empieza a ofrecer mejoras en las leyes que ellos están buscando y democratizar más el país, que la constitución sea reformada a favor de los pueblos indígenas y de las personas pobres. Entonces, es por ello que entonces gana más votos para su candidatura y es así como logra quedar de presidente. Entonces él, en ese sentido, sí cumple lo que les prometió y empieza a agilizar los procesos para la pacificación. Finalmente, en 1999 es firmada la paz firme y duradera, conciliando a las partes afectadas a través de acuerdos con posteriores leyes en beneficio de las minorías discriminadas. Por ejemplo, se le beneficia, como les decía, a los pueblos mayas, a la adolescencia y a la niñez, a las mujeres y a las personas en estado de pobreza. Voy a parar ahí. ¿Ya todos los de tercero C pusieron su nombre en el chat? Si ya todos los de tercero C pusieron su nombre, por favor, tercero B, que ya vi que ya empezaron los de la B. Tercero B, pone su nombre en el chat, por favor. Entonces, este es como el proceso que se llevó durante los distintos mandatos presidenciales, que fueron los primeros mandatos democráticos después de tanto tiempo. Desde aquí en adelante, ya no volvieron a haber en Guatemala gobiernos militares. Lo que sí sucedió de 2012 a 2015, que fue con Otto Pérez Molina, es que él ya no era supuestamente militar, ¿sí? Entonces él ya se declaró como un candidato ya civil, no como militar. Pero de ahí en adelante todos los gobiernos desde 1987 hasta la actualidad han sido con candidatos civiles, ya no han habido candidatos militares. Lo que sí ha pasado es que siempre el Ministerio de la Defensa ha estado como detrás de ellos a la sombra, siempre teniendo cierto poderío en ellos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver. En nuestro libro, en la página, si lo tienen por ahí, página 166 y 167 tenemos el tema de los procesos de paz. Muy bien. Entonces, en la página 167 tenemos los acuerdos que se fueron firmando y haciendo. ¿Cómo se manejaba esto? Las dos partes, por ejemplo, la URNG y el ejército formaron sus propias comisiones para la paz y mandaban delegados o representantes, obviamente estudiados, que fueran en su mayoría abogados y que supieran muy bien cómo negociar y debatir lo que se quería lograr. Entonces, a través de la ONU. Entonces, los primeros acuerdos que fueron los que más logros tuvieron
fueron los acuerdos de Esquipulas I y II, que se firmaron en 1986 y 1987 respectivamente. Y estos instrumentos jurídicos, porque son acuerdos, o sea, yo me comprometo a hacer esto, esto y esto y esto, y yo me comprometo a hacer esto y esto, ya que cada parte se compromete, por eso son acuerdos. Entonces, este instrumento jurídico dice, comprende un preámbulo en el que los presidentes de los países centroamericanos, aquí participó toda Centroamérica, acuerdan los siguientes puntos: asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz para Centroamérica, el compromiso a luchar por la paz y erradicar la guerra, hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón sobre los rencores, dedicar a las juventudes en América Central, cuyas legítimas aspiraciones de paz y justicia social, de libertad y reconciliación han sido frustradas durante muchas generaciones. Perdón, me perdí. Estos esfuerzos de paz y colocar al Parlamento Centroamericano como símbolo de libertad e independencia de la reconciliación a la que se aspira en Centroamérica. Entonces, en estos acuerdos de Esquipulas, que se llaman así porque todos vinieron aquí a Guatemala a reunirse en Esquipulas, hicieron esto. Cada comisión de los países centroamericanos firmaron estos acuerdos en general y estos fueron los que más avanzaron, tal vez por ser los primeros, estaban más en la sintonía de todos colaborar para que hubiera paz. En 1991 se reúnen en México, específicamente en Querétaro, y acuerdan solicitar que el secretario general de las Naciones Unidas designe un representante que asumiera la función de moderador en las pláticas bilaterales. Ahí ya empiezan a haber ciertos desacuerdos otra vez, porque las partes a veces no quieren ceder. Pero entonces por eso es que dicen, bueno, ya nosotros tal vez ya no nos estamos poniendo de acuerdo, entonces necesitamos que alguien esté como moderador. Entonces dice aquí, el siguiente punto era el de los derechos de los indígenas. Por la complejidad de los asuntos a tratar en este tema y debido a las tensiones que alteraron el cronograma del proceso negociador, el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas fue suscrito el 31 de marzo de 1995 en la Ciudad de México, fecha posterior a la prevista. Entonces, imagínense, de 1991 pasaron 4 años para que estos acuerdos se terminaran de dar, ¿sí? Luego, se dieron los acuerdos de Oslo en 1994. 2 acuerdos fueron firmados en Oslo. Uno acerca del reasentamiento de la población desarraigada por el enfrentamiento armado. Este fue firmado el 17 de junio del 94. Y el otro es el que establecía una tibia comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca, y ese fue firmado el 23 de junio del 94. Se le dice tibia porque no llegaron a escribir y a acordar lo que la guerrilla solicitaba que se esclareciera. Pero a pesar de esto, en Guatemala sí se ha investigado bastante. No sé si recuerdan o si han visto anuncios en donde dice que uno puede ir a dejar muestras de sangre a el Ministerio de Gobernación, específicamente a esta Comisión de Esclarecimiento Histórico, para saber
sí, en las fosas en donde encontraban cuerpos de personas muertas, ¿verdad? De repente ahí está, dentro de los restos está alguien desaparecido de las familias, porque hubieron muchos desaparecidos durante el conflicto armado. O sea, yo me iba a estudiar un día, iba a la universidad y nunca regresaba y mi familia nunca sabía o nunca supo qué pasó conmigo. Y de repente, pues el ejército me tomó por allí, me puso a trabajar y morí en el campo y me enterraron en una fosa común y nunca supieron, nunca dieron conmigo. Entonces esta junta de esclarecimiento abre esas fosas, saca los restos de huesos, de todo lo que pueda encontrar y tiene bancos de ADN en donde yo puedo ir a dar mi muestra si yo tengo un familiar desaparecido, por ejemplo un tío, un hermano, quién sé yo, eh, y lo pueden buscar en el banco de ADN para saber, para que la familia al fin sepa qué pasó o dónde estuvo la persona desaparecida, ¿sí? Entonces, todo esto es parte de los acuerdos y de lo que la guerrilla y los pueblos indígenas querían que se diera. Y por último, tenemos, perdón, voy a parar y los de la A ya pusieron todos los de la A, los de la B, ya todos pusieron su nombre en el chat. Bueno, en 1995 se firmó la Declaración de Contralora, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. A pesar de las dificultades vividas para su suscripción, es testimonio abierto de cuánto se avanzaba en el país en el uso de un lenguaje político y democrático. Además, se establece la necesidad de un crecimiento económico acelerado del país para la generación de empleos y su desarrollo social. Se consideró que la elevación del nivel de vida, la salud de los habitantes y la educación y capacitación constituyen premisas básicas para acceder al desarrollo sustentable de Guatemala. Entonces, a través de estos últimos acuerdos, primero el cese a la guerra, luego la el darle su lugar a los pueblos indígenas, el regresarles sus tierras y decirles dónde estaban sus parientes desaparecidos. Al terminar todo eso, entonces ya se centraron en darle un crecimiento económico a Guatemala y que Guatemala cambiara su forma de cómo la veían los países internacionalmente, porque Guatemala la veían como un país peligroso, aunque todavía nos ven así, pero aún más peligroso y con poca posibilidad de crecimiento. Entonces lo que buscan también los acuerdos de la paz es que Guatemala se desarrolle económicamente. ¿Y cómo va a ser eso? A través de proteger a las minorías, como les decía, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres y a las personas en estado de pobreza, dar más empleo. Obviamente, de 1999 para acá, ya pasaron ¿cuántos años? 21 años, ¿verdad? Sí, 21 años de los acuerdos de paz y esta situación ha sido muy difícil de cambiar, pero pues poquito a poco se va haciendo. Hay planes de gobierno que abarcan varios años para ir cambiando, pero es necesario que la corrupción en Guatemala también cambie, ¿verdad? Entonces, es importante que como ciudadanos conozcamos esto y pidamos a las autoridades que cumplan con lo que acordaron.
Muy bien. Entonces, vamos a ir haciendo la página 166 y 167 del libro y vamos a ir subrayando, ¿sí? Entonces dice, ¿por qué crees que en Guatemala se establecieron acuerdos de paz si ya habían concluido los enfrentamientos armados? Vamos a ver. Alejandra Urias, dígame, ¿por qué cree usted que se establecieron los acuerdos de paz si ya no había enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército? Todos los demás me hacen favor de encender sus cámaras. ¿Qué página, Miss? 166. Disculpe, ¿cuál es la pregunta, Miss? En la página 166 está la pregunta. Yo no tengo el libro, Miss. Ah, con razón la veo que está en su celular, va a platicar. Bueno, Alejandro Rías pone su cámara, Ana Ruth pone su cámara, Ángel su cámara, Carlos Landaverri, Darly Mejía, Rocío, Dulce Rocío, Henry, Raquel, Jonathan, Josabeth, Marcos Alvarado, Michelle Pérez, su cámara, Melanie también. Muy bien. Pongamos atención entonces. A ver, Alexia, ¿por qué cree que se establecieron los acuerdos de paz si ya habían concluido los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército? Alexia. Diego Corado, usted sí está en sintonía conmigo. ¿Qué pasó? ¿Usted por qué cree que iniciaron o se hicieron los acuerdos de paz si de todos modos la guerrilla ya había dejado de pelear con el ejército aquí en Guatemala? ¿En mi opinión o según el libro? En su opinión, según lo que hemos visto. Para prevenir que pasara otra vez. Excelente, estrellita en la frente. Para prevención de que se volviera a repetir el conflicto. Pongamos eso entonces. Para evitar o prevenir que se repitiera el conflicto. Bueno, entonces dice, un proceso de paz es la suma de los esfuerzos de la sociedad para alcanzar un estado de tranquilidad y reconciliación ante las tensiones internas en un país que pueden derivar en guerras civiles, conflictos internos y protestas masivas como producto de demandas sociales insatisfechas.
Un proceso de paz es el resultado de iniciativas, convenios y negociaciones para que cesen las hostilidades entre sectores sociales contra el Estado o viceversa. Vamos a subrayar ese segundo párrafo entonces, donde dice un proceso de paz es el resultado hasta Estado o viceversa. Ay, no, chicos. Para implementar un proceso de paz es necesario contar con un espíritu de diálogo, negociación y acuerdo entre las partes en conflicto, además del apoyo de instancias nacionales o internacionales. Voluntad para comprender, analizar y aceptar las demandas de las partes. Agentes internos y externos que sean imparciales, comprensivos, comunicativos y dispuestos a ser mediadores, moderadores y negociadores en el diálogo entre las partes. Un clima político propicio en el cual se pacte un cese de hostilidades. Durante el proceso de paz, los gobiernos pueden ofrecer amnistías a los combatientes rebeldes y de las autoridades estatales. Una amnistía es el perdón de todas las faltas a las leyes que se hagan. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Un guerrillero era perseguido por la ley por estar en contra del gobierno, por haber cometido actos de vandalismo o por portar armas ilegalmente. Entonces, todas esas faltas a la ley le eran perdonadas, pero tenía que presentarse y entregarse ante la ley, tener un juicio y ser exculpado. Recordemos que en el gobierno de se me olvidó, durante el triunvirato de Efraín Ríos Montt se dio este caso, pero a veces los juicios no eran sólidos y de todos modos terminaban fusilando a los que se entregaban, ¿verdad? Entonces no era siempre cierto. Bueno, esto significa otorgarles a todos ellos un perdón por aquellas acciones cometidas durante el conflicto y que sean consideradas como delitos. Por medio de la amnistía, los guerrilleros o insurgentes pueden deponer las armas y reincorporarse a la sociedad sin temor a ser perseguidos. La amnistía se aplica de igual forma a las autoridades. El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz es una entidad de las Naciones Unidas cuyas raíces se remontan a 1948. Subrayemos esa parte y yo creo que ahí nos vamos a quedar porque ya se va a cortar la comunicación. Así que nos vemos la otra semana. Por favor, les pido que no se distraigan, ¿sí? Que no tengan el celular ahí a la mano porque se distraen y es menos sustancioso para ustedes aún la clase, ¿ok? Por favor, tienen toda la tarde para chatear o sus descansos, ¿ok? Entonces nos vemos la otra semana, chicos.